Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y, por qué no, de un poquito de esa chispa que a veces solo las grandes noticias del espectáculo pueden encender. Hoy sinceramente nos hemos despertado con una información que ha causado un auténtico terremoto en el corazón del mundo del entretenimiento, y es por eso que estamos aquí, listos para desgranar hasta el último detalle de este bombazo mediático que no solo ha sacudido los cimientos del estrellato turco, sino que también ha reverberado con fuerza en los corazones de sus seguidores alrededor de todo el globo. Hablamos por supuesto de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que para bien o para mal, se han erigido como sinónimos de éxito arrollador, carisma magnético y, de forma casi intrínseca, de una conexión que ha sabido cautivar a millones de almas. La fecha 19 de enero de 2026 ha quedado grabada a fuego en el calendario de todos los amantes del cotilleo y del drama, como el día en que una información impactante sobre esta pareja de ensueño salió a la luz, alterando drásticamente la percepción que teníamos de ellos, y seamos honestos, de la propia naturaleza de las relaciones en la esfera pública. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de todos los detalles jugosos, y créanme, hay muchos, si son nuevos por aquí y su pasión reside en estar al filo de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, en desentrañar las curiosidades más íntimas de sus celebridades favoritas, y por supuesto, en disfrutar de los dramas, las sorpresas y los giros inesperados que la vida de las estrellas nos depara, les extiendo una cordial invitación. Suscríbanse a nuestro canal. Ese clic en el botón de suscribir no solo les garantiza que no se perderán absolutamente nada de lo que compartimos, sino que además es un empujón vital para nosotros, para seguir trayéndoles contenido de calidad, análisis profundos y, como no, todas esas primicias que les harán sentir que están justo en el centro de la noticia. Y no olviden activar esa campanita, que suena como una promesa de que nada importante se les escapará. Nos ayudaría muchísimo a seguir alimentando esta comunidad. Ahora sí, dejemos las formalidades a un lado y vayamos directamente al grano, a esa noticia que ha explotado en las redes sociales, que ha inundado todos los portales de noticias de espectáculos con titulares en mayúsculas y que para muchos ha supuesto un auténtico golpe de realidad. Hablamos de esas informaciones que te hacen releer una y otra vez, frotarte los ojos, para asegurarte de que lo que estás absorbiendo con tus propios sentidos es realmente cierto. Durante un periodo de tiempo considerable, Hande Erçel y Kerem Bürsin se habían consolidado como una de las parejas más adoradas y seguidas del panorama turco, y por extensión, de muchos otros rincones del planeta. Desde el instante en que sus caminos se cruzaron en el set de rodaje de Senkalkam, su química en pantalla, esa conexión eléctrica que desprendían, se tradujo, para el inmenso deleite de sus legiones de fans, en una relación en la vida real. Y vaya si esa relación ha sido analizada, comentada, diseccionada y sobre todo, celebrada. Cada aparición pública juntos, cada gesto de cariño capturado por las cámaras, cada publicación cuidadosamente seleccionada en sus perfiles de redes sociales, todo era motivo de escrutinio y análisis por parte de sus admiradores más fervientes, quienes anhelaban verlos juntos, felices, enamorados y consolidando un amor que parecía escrito en las estrellas. Sin embargo, lo que ha surgido, lo que ha irrumpido con la fuerza de un huracán este 19 de enero de 2026, no tiene absolutamente nada que ver con una esperada reconciliación, un nuevo proyecto cinematográfico que los reuniera en pantalla o, la joya de la corona para muchos, un anuncio de boda. Esos eran los temas que hasta hace muy poco, ocupaban el primer plano de sus esperanzas. La información que ha salido a la luz es, sin lugar a dudas, mucho más inesperada. Y es que según fuentes que se declaran muy cercanas a la pareja y a través de confirmaciones que con una lentitud exasperante pero inexorable han comenzado a filtrarse de manera extraoficial pero con visos de oficialidad, Hande y Kerem habrían tomado caminos diametralmente opuestos. Si han leído bien, y créanme, pronunciarlo aquí también es un ejercicio que requiere un profundo aliento. La pareja que parecía unida por un lazo inquebrantable, la que nos regaló tantos momentos de ensueño, de romance televisivo y de romance de verdad, habría, según estas informaciones, puesto fin a su historia de amor. Ahora somos plenamente conscientes de que esta noticia puede suponer un auténtico shock para muchos de ustedes, y créanme, para nosotros, quienes seguimos sus pasos con tanta atención, también lo ha sido. Han sido años de seguir de cerca su evolución, de verlos crecer tanto a nivel personal como profesional, de admirar la forma en que se apoyaban mutuamente, en la que sus miradas se buscaban en cada evento, en la que sus sonrisas se complementaban. Kerem con ese estilo desenfadado,
esa aura de chico rebelde con corazón de oro, y Ande, con su belleza deslumbrante, su talento innato y esa elegancia que la caracteriza, formaban una dupla que para muchos parecía destinada a perdurar en el tiempo. Sus viajes compartidos, documentados con un romanticismo digno de película, las vacaciones familiares que de vez en cuando compartían con sus seguidores, haciendo gala de una complicidad envidiable, las entrevistas donde se dedicaban palabras de admiración y respeto mutuo, todo ello alimentaba la narrativa de un futuro juntos, prometedor y lleno de éxitos compartidos. Pero la vida, amigos míos, y especialmente la vida de las celebridades, esa que transcurre bajo un microscopio constante, a menudo nos presenta giros argumentales que ni los guionistas más audaces podrían prever. Las razones exactas que han llevado a esta, hasta ahora, dolorosa ruptura, aún no se han detallado de forma exhaustiva. Y es fundamental, en estos casos, recordar la importancia vital de la privacidad de las personas involucradas. No somos quienes para invadir su espacio más íntimo. Sin embargo, las primeras informaciones que han logrado trascender apuntan hacia un cóctel complejo de diferencias irreconciliables y las implacables exigencias de sus respectivas, y ya de por sí exitosas, carreras. Sabemos que ambos son artistas que gozan de una demanda profesional altísima, con proyectos internacionales que los obligan a una movilidad geográfica constante y con agendas que desafían la lógica en cuanto a su apretamiento. Mantener una relación sentimental bajo este nivel de escrutinio público y con estas presiones inherentes a sus profesiones, puede ser, y es, increíblemente difícil. Es plausible y de hecho una hipótesis con bastante peso, que la distancia física, el tiempo limitado que podían dedicar a compartir momentos juntos, y las distintas direcciones que sus carreras estaban comenzando a tomar, hayan ido creando una brecha, una separación conceptual y emocional, que lamentablemente se ha vuelto insuperable. Hemos sido testigos de cómo Kerem se ha sumergido de lleno en proyectos cinematográficos de gran calibre fuera de Turquía, expandiendo su horizonte profesional hacia el mercado angloparlante y más allá. Por su parte, Ande ha continuado consolidando y elevando su estatus como una de las actrices más exitosas y cotizadas a nivel global, convirtiéndose en el rostro de campañas publicitarias de renombre internacional y explorando, con una audacia admirable, nuevas oportunidades profesionales que la llevan a desafiar constantemente sus propios límites. Lo que sí es innegable, lo que está fuera de toda duda, es que esta noticia ha desatado una auténtica ola de reacciones, un tsunami de emociones en las redes sociales. Los fans, divididos entre una profunda tristeza y una incredulidad palpable, han inundado Twitter, Instagram, TikTok y todas las plataformas digitales imaginables con mensajes de apoyo, de cariño y sobre todo, de comprensión, tanto para Ande como para Kerem. Algunos expresan su desilusión, reconociendo que era una pareja que les inspiraba, otros, con una madurez digna de admiración, entienden que estas cosas pasan, que las relaciones son complejas y que las prioridades pueden cambiar. Y un grupo, quizás el más romántico de todos, todavía alberga una tenue pero persistente esperanza de una futura reconciliación, de un reencuentro que devuelva la magia a sus vidas. Lo que queda patente, lo que resuena con fuerza en medio de este torbellino de emociones, es el inmenso y genuino cariño que la audiencia profesa por ambos, y el impacto que su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha tenido en la vida y en el imaginario de sus seguidores. Durante las últimas horas nuestro equipo ha estado inmerso en una labor de investigación intensiva, recopilando y contrastando toda la información disponible procedente de diversas fuentes que consideramos confiables, desde comunicados de prensa hasta testimonios de personas vinculadas al círculo de ambos. Si bien es cierto que la confirmación oficial por parte de sus respectivos equipos de representación aún está en proceso de ser formalmente completada y difundida, los indicios son cada vez más sólidos, las señales inequívocas. Y la magnitud de la noticia, la repercusión que ha tenido, justifica plenamente que le dediquemos este espacio, este análisis exhaustivo para intentar dilucidar qué ha podido suceder. Para aquellos que han tenido el placer de seguir la historia de Ande y Kerem desde sus inicios, desde aquellos primeros y cautivadores capítulos de Senkalkam, donde la chispa se encendió de una manera tan palpable que casi podíamos sentirla a través de la pantalla, este desenlace, esta ruptura, resulta difícil de asimilar. Recordarán, sin duda alguna, la intensidad de sus miradas, la naturalidad de sus gestos que parecían espontáneos pero estaban cargados de significado, la química pura y cruda que traspasaba la pantalla y se filtraba directamente en el corazón de los espectadores. Esa complicidad que no solo conquistó a millones de espectadores, sino que luego, para deleite de sus fans más devotos, pudimos ver replicada y amplificada en su vida privada.
Las fotografías juntos, capturadas en momentos de aparente felicidad doméstica o de escapadas románticas, las tiernas declaraciones de amor, a menudo públicas y llenas de sentimiento, los guiños cómplices en entrevistas, todo ello construyó pacientemente la imagen de una pareja sólida, inseparable, unida por un amor a prueba de balas. Es importante también, y quizás más aún ahora, considerar el lado humano de esta situación. Detrás de los brillantes focos de las cámaras, de los flashes y de la imagen pública cuidadosamente construida, Hande y Kerem son, ante todo, personas. Seres humanos con sus propios sentimientos, con sus propias luchas internas, con sus propias decisiones vitales. Si bien como seguidores de su trabajo, como admiradores de su arte, nos sentimos intrínsecamente apegados a ellos y a sus historias, debemos recordar y respetar que su vida privada pertenece única y exclusivamente a ellos. Y esta ruptura, por dolorosa y decepcionante que pueda resultar para sus fans más acérrimos, es, en última instancia, una decisión que habrán tomado tras un profundo y seguramente arduo proceso de reflexión. Analizando un poco más el contexto de sus vertiginosas carreras profesionales, es innegable que ambos han alcanzado un nivel de fama y reconocimiento internacional que pocos artistas turcos logran. Kerem Bürsin se ha convertido en una figura recurrente y respetada en los círculos de Hollywood y Europa, participando activamente en producciones que amplían exponencialmente su alcance y lo exponen a un abanico de nuevas y emocionantes oportunidades laborales. Por otro lado, Hande Erçel ha sido consistentemente reconocida no solo por su deslumbrante belleza, sino también y fundamentalmente por su talento actoral, consolidándose como un rostro familiar y muy solicitado en campañas publicitarias de grandes marcas globales y recibiendo ofertas de proyectos ambiciosos y de gran envergadura, tanto en su Turquía natal como en el extranjero. Es por tanto lógico pensar, casi inevitable, que la logística de mantener una relación sentimental a distancia, con agendas de filmación que los desplazan a diferentes continentes, con compromisos promocionales que los mantienen en constante movimiento y con la exigencia inherente a sus profesiones, se haya convertido en un desafío monumental, una carrera de obstáculos prácticamente insuperable. ¿Podría ser que la presión mediática, esa constante atención pública que rodea sus vidas, haya jugado un papel determinante en esta ruptura? Es una pregunta que muchos se están haciendo, una hipótesis que cobra fuerza con cada hora que pasa. La atención incesante sobre su relación, cada rumor, cada comentario, cada especulación, puede llegar a ser extremadamente agotador. Si bien ambos han demostrado una notable capacidad para manejar la fama con gracia y entereza, la intensidad particular de la atención centrada en su vida personal, en su intimidad, podría haber sumado una carga emocional y de estrés adicional a los cimientos de su relación. Otra perspectiva, quizás más profunda y existencial, a considerar es la de la evolución personal. Las personas por naturaleza cambian, crecen, aprenden y sus prioridades vitales pueden modificarse drásticamente con el paso del tiempo. Lo que buscamos, lo que valoramos y lo que necesitamos en una relación en un momento dado de nuestras vidas, puede ser completamente diferente años después. Es muy posible que Hande y Kerem hayan llegado a un punto crucial en sus trayectorias personales en el que sus aspiraciones individuales, sus visiones de futuro y sus caminos de vida, en lugar de converger, hayan comenzado a divergir de manera significativa. Hemos sido testigos de cómo otras parejas de celebridades, a menudo de gran calibre y con carreras igualmente exigentes, han enfrentado situaciones similares y no siempre han logrado salir airosas. La industria del entretenimiento es conocida por ser un crisol que pone a prueba las relaciones hasta el límite. La alta exigencia de sus profesiones, sumada a la implacable exposición pública y a las constantes tentaciones, puede ser una combinación explosiva que en ocasiones resulta devastadora para el amor. Mientras esperamos la confirmación oficial de sus representantes y con suerte, alguna declaración por parte de Hande y Kerem que arroje un poco más de luz sobre esta compleja situación, lo que sí podemos y debemos hacer es enviarles, desde la distancia pero con sinceridad, nuestro apoyo incondicional y nuestros mejores deseos. Son artistas talentosos, personas admirables en muchos aspectos y fiamos en que sea cual sea el camino que decidan tomar de forma individual, este les traerá la felicidad, la plenitud y el éxito que merecen. Es fascinante, casi hipnótico observar cómo una noticia de esta magnitud puede movilizar a tantas personas, cómo puede generar un debate tan apasionado y a la vez tan sentido. La comunidad de fans de Hande y Kerem es sin duda alguna una de las más activas, apasionadas y cohesionadas que existen en el panorama del entretenimiento actual. Su compromiso con la pareja ha sido palpable y constante durante años, y esta noticia, por más dura que sea, ha tocado una fibra sensible en el corazón de muchos.
Veremos cómo evoluciona esta narrativa en las próximas semanas y meses, cómo se desarrollan los acontecimientos y si surgen nuevos detalles que nos ayuden a comprender mejor esta historia. Lo que está claro o lo que se ha sellado en el día de hoy, 19 de enero de 2026, es que marca un antes y un después en la historia de esta pareja. Y para nosotros como observadores privilegiados y apasionados del mundo del espectáculo, es un recordatorio, quizás un poco doloroso pero necesario, de que incluso en las relaciones que percibimos como más sólidas, más estables y más idílicas, la vida, en su imprevisibilidad intrínseca, puede dar giros totalmente inesperados. En resumen, la noticia que ha impactado a todos hoy, 19 de enero de 2026, es la confirmación, aún extraoficial pero cada vez más contundente, de la ruptura entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Después de años de una relación que cautivó a millones de fans en todo el mundo, la pareja, que parecía unida por un destino común, habría decidido, tras profunda reflexión, tomar caminos separados. Las razones exactas de esta drástica decisión aún no se han revelado por completo, y es probable que nunca lo hagan en su totalidad, pero las especulaciones apuntan firmemente a que las exigencias monumentales de sus respectivas carreras y quizás diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro o en sus estilos de vida, habrían sido los factores clave que han precipitado este desenlace. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo, por dedicar su valioso tiempo a informarse sobre esta noticia que sin duda está acaparando todos los titulares. Su interés, su compromiso con nuestro contenido, es lo que nos impulsa a seguir investigando, analizando y trayéndoles las noticias más frescas, relevantes y, a menudo, las más impactantes. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos y que nos encantaría que compartieran con nosotros es, ¿qué piensan sobre esta noticia? ¿Les ha sorprendido tanto como a nosotros, que la recibimos con una mezcla de incredulidad y tristeza? ¿Tienen alguna teoría, alguna hipótesis, sobre las verdaderas razones de esta ruptura? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo en la sección habilitada para ello. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir que formamos parte de una comunidad informada y participativa. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido útil e interesante y sobre todo, si quieren seguir recibiendo las últimas noticias, análisis profundos y todos los detalles jugosos del fascinante mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, familiares y todos aquellos que, como ustedes, son apasionados por estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y les ha gustado lo que han visto, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás alguna otra sorpresa. Hasta entonces.